Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Hay un escándalo mundial porque se ha violentado el derecho a la libre expresión de Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Una empresa de estas malvadas empresas que tanto combate la derecha ha censurado al presidente de los Estados Unidos, dejándolo sin posibilidad de comunicarse con el resto del mundo, dejándolo sin la posibilidad de ejercer su sagrada libertad de expresión. Y así nos lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos en varios discursos que han sido reproducidos por todas las televisoras del mundo y todos los periódicos del mundo. Curioso, ¿no? No, a Donald Trump no se le ha conculcado, ni violentado, ni retirado el derecho a la libre expresión, ni tampoco se le ha censurado. La defensa que han hecho de su libre expresión, desde la izquierda más despistada hasta la derecha más interesada, es producto de una falta de comprensión de lo que significa, por un lado, la libre expresión y por otro lado, la censura. Imagínese usted que Twitter permitiera que ISIS hiciera llamamientos al terrorismo islamista y se pusiera de acuerdo con sus operativos en el resto del mundo a través de Twitter. ¿Consideraría usted que Twitter está faltando a su responsabilidad social mínima de respetar las leyes y no promover el terrorismo? Pero si se lo hace a Donald Trump, ¿es censura? ¿Acaso porque el terrorismo que promueve Donald Trump es de supremacistas blancos, es nacional populista, es de nazismo modelo 2021? ¿No cree usted que Twitter mismo estaría preocupado de seguirle dando plataforma a Donald Trump para que siguiera llamando a la insurrección y provocara más muertes? El 6 de enero en el Capitolio se produjeron 4 muertes y posteriormente se produjo otra quinta que al parecer también está relacionada con ello. 4 vidas humanas se perdieron en un acto terrorista en el cual participó una turbamulta enloquecida que se salió de control y varios grupos perfectamente organizados que tenían planeada con antelación la acción que iban a emprender en el Congreso. Y fue una suerte que no le pudieran echar mano a la señora Pelosi, que es la portavoz de la mayoría en el Congreso, o a Schumer, el portavoz de la minoría demócrata en el Congreso, o al propio vicepresidente Mike Pence, al que se consideraba un traidor por no haber detenido el recuento de los votos electorales y del cual se gritaba en las afueras del Capitolio, en las puertas que habían tirado los insurrectos: ahorquen a Pence, hang Mike Pence. Si Twitter siguiera dándole plataforma a Donald Trump y hay más muertos, ¿no se podría considerar a Twitter cómplice de esas muertes? Probablemente sí, y probablemente quizás no por responsabilidad social, sino únicamente por no meterse en un lío legal, decidieron cancelarle su cuenta a Trump. ¡Qué escándalo! Le han cancelado su cuenta a Trump, pues se le han cancelado a muchísimas personas y por motivos bastante menos respetables, por cierto. Pero no se ha conculcado la libertad de expresión de Donald Trump, la sigue teniendo íntegra. Que tengamos derecho a expresarnos libremente no quiere decir que tengamos derecho a expresarnos libremente en Twitter o que tengamos derecho a expresarnos libremente en Facebook. Cuando pedimos, cuando solicitamos que nos den una cuenta en estos servicios, generalmente hay una serie de términos y condiciones que nosotros aceptamos a ciegas, damos clic, sí, acepto lo que tú digas ya, y luego no nos gustan los términos y condiciones con los que estuvimos de acuerdo. Hay que leer los términos y condiciones, si no al principio, al menos cuando uno decide que va a empezar a protestar. Si uno infringe los términos y condiciones que aceptó, sobre todo si son términos y condiciones que no son ilegales, la empresa puede actuar según esos propios términos y condiciones y dejar de darnos un servicio al que no tenemos derecho. Porque Twitter y Facebook y YouTube y Snapchat y todo esto no son derechos, parecen derechos, se sienten como derechos. Yo tengo el derecho de tener una cuenta en Twitter y decir lo que se me dé la gana, pero no son derechos en realidad. Usted tiene el derecho de hablar, pero Twitter no tiene la obligación de dejarlo hablar en Twitter. YouTube no tiene la obligación de dejarlo hablar en YouTube. Yo mismo estoy en problemas constantes con YouTube debido al trato que da a los youtubers, debido a las desmonetizaciones, debido a la falta de transparencia de algunas cuestiones respecto de los derechos de autor de los videos que manejamos aquí. Y estoy en diálogo constante con YouTube y tratando de organizar a youtubers para hablar colectivamente con la empresa y conseguir mejores condiciones. Pero mientras eso no ocurre, me tengo que ajustar a los términos y condiciones que acepté cuando dije quiero tener un canal en YouTube y más adelante cuando dije quiero poder ganar algo de dinero con mis videos en YouTube. La libre expresión no te la garantizan las empresas. Ninguna empresa privada de comunicación te garantiza la libre expresión. Se la garantiza a sus empleados mientras quiere.
Pero uno no puede llegar a un periódico y decir yo quiero escribir una columna a la semana porque mi opinión importa. No puede uno llegar a la televisión y decir quiero que me des media hora para echar mi rollo porque quiero ejercer mi libre expresión en tu emisora de televisión o en tu emisora de radio. Las empresas no garantizan la libre expresión, no están para eso. Y aunque tengan responsabilidad social, que algunas a veces parecen tenerlo, no hay que olvidar que, como dijo Milton Friedman, la principal responsabilidad de las empresas es hacer dinero. Si usted interrumpe al profesor muchas veces en la escuela, es probable que lo expulsen y no va a valer que diga que está ejerciendo su libre expresión. Ya en el pasado aquí sería bueno que le echaran un ojo a este viejo video de apuntes sobre la libertad de expresión. Hemos aclarado que la libre expresión se refiere a las ideas y a las opiniones. Pero la libre expresión no da derecho a una serie de cosas. Por supuesto, no da derecho a decir lo que uno quiere en Twitter, no da derecho a una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, a un canal de YouTube, a una cuenta de Snapchat o a una cuenta de Instagram. Pero también tiene limitaciones. Uno no puede mentir. Mentir no está protegido por el derecho a la libre expresión. Si usted dice una mentira patente, debería impedírsele que la siga difundiendo. Y esto es lo que hemos peleado en muchas ocasiones respecto de los promotores de falsas medicinas o de pseudociencias, que su libre expresión no implica el derecho a mentirle a la gente y poner en riesgo su salud, si no es que su vida. Tampoco puede usted revelar secretos de una persona pudiéndole hacer un daño enorme. Imagínese que ejerciendo su libre expresión usted revela que una persona es homosexual en Irán. Le puede costar la vida a esa persona. Su libre expresión no llega hasta el momento en que pueda hacerle daño a otros. Y ciertamente cuando usted dice que tomen el Congreso de los Estados Unidos y eviten que se haga un recuento de votos, usted está abusando de la libre expresión, de las ideas y las opiniones para ordenar actos violentos que pueden redundar, como pasó en el Capitolio, en 4 muertes y como ha pasado con otros terroristas con muchísimas más muertes. La libre expresión nos la garantiza el Estado y las leyes dentro de sus limitaciones. Y aún allí, en esas limitaciones, estamos luchando en algunos lugares por ampliar la libertad de expresión. En España, concretamente, hay delitos de opinión que son absolutas antiguallas, que son anacronismos vergonzosos como la ofensa a los sentimientos religiosos, que han utilizado además grupos de la ultraderecha religiosa, de la ultraderecha católica, para reprimir, para perseguir, para tratar de acallar a personas que expresan ideas y opiniones que no les son agradables a sus creencias y supersticiones religiosas. Está el delito de ofensas a la corona, que en un país donde la monarquía es absolutamente decorativa, como ya lo hemos comentado aquí ampliamente, donde es meramente simbólica, resulta un elemento del siglo XVII del que bien podríamos y deberíamos prescindir para permitir la discusión libre y abierta de la corona y de la monarquía española. Hay delitos de opinión así que deben ser o bien derogados o bien modificados y moderados de tal manera que no impidan cierta libre expresión. Recientemente, por ejemplo, la revista Mongolia en España ha sido multada con 40.000 euros, que para una revista pequeña es un dineral, para recuperar el honor de un extorero al que utilizaron humorísticamente en un cartel. El humor suele estar protegido por las leyes claramente en todos los países medianamente civilizados, pero en España no está legislado el hecho de que la ironía, la sátira, el humor sean legítimos y por lo tanto pueden ser perseguidos por las leyes de opinión que tenemos actualmente. Incluso las leyes de exaltación del terrorismo deberían ser revisadas porque ya no corresponden a una realidad social y también se vuelven cada día algo más anacrónico que se utiliza como pretexto para la persecución de personas que dicen cosas que legítimamente deberían tener derecho a decir. Yo mismo me he visto defendiendo a gente que hallo profundamente despreciable incluso, pero que creo que tiene derecho a expresarse libremente, como yo tengo derecho a decir que son despreciables. Y pasamos al tema de la censura. Twitter no ha censurado a Donald Trump. Twitter no ha censurado a ninguna de las personas a las que les ha cancelado o suspendido temporal o permanentemente sus cuentas. Algunos de ellos yo los conozco. Algunos han sido víctimas de persecuciones, víctimas de grupos de personas que los denuncian en serie, de modo que el algoritmo de Twitter los bloquee sin que hayan hecho nada más que dar opiniones. Y ahí se discute con Twitter y ahí se expresan desacuerdos con Twitter y ahí se busca que Twitter no actúe de esa manera.
Pero no es censura. No es censura porque la única instancia que puede censurar es el Estado. Es el que puede utilizar las leyes, a la policía, a las fuerzas del orden, a los jueces, para impedir que una persona exprese algo que no le gusta al gobierno. Las empresas no pueden censurar. Las grandes redes sociales mundiales plantean dos problemas diferentes. Por un lado, han borrado por primera vez en la historia de la humanidad la frontera entre el emisor y el receptor de los mensajes. Es decir, uno es absolutamente pasivo cuando está frente al televisor, frente a la pantalla de televisión, recibiendo aquello que han decidido lanzar otros, que han escrito otros y que está diciendo otro señor frente a una cámara de televisión, probablemente al otro lado del mundo, o en una estación de radio, en un micrófono de la radio, y nosotros estamos al otro lado de la radio y somos prácticamente espectadores pasivos. Y esto preocupaba mucho a los teóricos de la comunicación en años pasados. Las pocas veces que puedes mandar comentarios o antes se mandaban cartas al director, el mismo periódico, el mismo medio seleccionaba muy bien cuáles opiniones podían pasar y ser publicadas y cuáles no. La frontera entre uno que está sentado ante la pantalla de televisión o escuchando la radio y la persona que está en un estudio probablemente muy lejos, siendo el emisor del mensaje, es enorme. Es una gran distancia. Esa es la frontera que han borrado las redes sociales. Todo receptor es al mismo tiempo emisor de mensajes, pero al convertirse uno de receptor en también emisor, empieza a creer que lo que tiene es un derecho, que tiene el derecho a la libre expresión, pero también el derecho a la libre expresión en Twitter, y el derecho a YouTube, y el derecho a Facebook, y esos derechos no existen. Esa ilusión de derecho también crea la ilusión de censura por parte de otros usuarios del sistema. Hay muchas personas que consideran que cuando les quitas la amistad en Facebook o los bloqueas en Twitter o no publicas sus geniales comentarios en YouTube, los estás censurando. No hay tal. La gente sigue manteniendo incólume su derecho a la libre expresión en su cuenta de Twitter, en su página de Facebook y en su canal de YouTube. El derecho a hablar no es la obligación de otros de escucharte, ni mucho menos de difundir cualquier tontería que se te ocurra. Esto preocupaba mucho, por cierto, a Humberto Eco, que decía que se había creado una dictadura de los idiotas, porque cuando alguien decía una tontería en el mundo real antes, los que estábamos presentes podíamos decirle: oye, creo que ya has bebido demasiado, hazte a un lado, quédate a una esquina, quítenle las llaves del auto y que alguien lo lleve a casa, por favor. Pero hoy quien dice una tontería puede ser enormemente relevante y ser discutido por cientos de personas y viralizarse y hacer que se sienta importante en vez de decirle simple y sencillamente que ha dicho una tontería. Esa ilusión de derecho implica la idea de que quizás debería ser un derecho y quizás debería haber redes sociales en las que cualquier persona pudiera participar diciendo todo lo que quisiera, excepto que, claro, habría que legislarlo de alguna manera para que no hubiera gente promoviendo el terrorismo o faltando a la verdad, mintiendo o poniendo en peligro a otras personas. Ninguna red que podamos imaginar podría funcionar razonablemente y sin causarle daños a otras personas sin una mínima regulación, sin una mínima normativa. Pero borrada esta frontera, enfrentamos el problema del borrado de todas las demás fronteras del mundo. La empresa que a usted le preste el servicio de una red social, cualquiera de ellas, responde fundamentalmente a la legislación del lugar donde se constituyó como empresa. Por ejemplo, YouTube pertenece a Google, que es parte de Alphabet, que responde a las leyes del Estado de California y a las leyes federales de los Estados Unidos. Es decir, las leyes del Estado de California se han extendido hasta tener jurisdicción en todo el mundo de una manera no exactamente legítima, porque se supone que cada sociedad tiene jurisdicción sobre su territorio para expedir las leyes que resulten más convenientes a su población. No pasa así con las redes sociales. Antes las multinacionales podían poner una sucursal, una fábrica, una ensambladora en tu país, e incluso muchas veces retorcían las leyes y presionaban y sobornaban para ajustar las leyes a sus necesidades, pero fundamentalmente tenían que respetar o tienen que respetar las leyes de ese país donde se han instalado, porque están físicamente instalados allí y allí puede entrar la policía y llevarse al gerente y cerrar las puertas. Pero con las empresas de Internet no pasa eso. Están en todas partes al mismo tiempo y es muy difícil que la jurisdicción de un país afecte realmente el funcionamiento de las redes sociales. No se pueden aplicar las formas de legislación del pasado a una realidad que es radicalmente diferente. Nunca había habido nada similar a las redes sociales en toda la historia de la humanidad.
Hace aproximadamente medio siglo, por motivos económicos, se promovió la globalización. La globalización era la idea de que debía permitirse el libre flujo de mercancías y de capitales sin que las fronteras se convirtieran en verdaderas barreras, que cayeran los aranceles que algunos países cobraban para proteger su propia economía, que se dejaran de pagar impuestos elevadísimos por el transporte, importación y exportación de mercancías y que se creara un mercado más libre. Y esto nos parecía a algunos que debería estar muy bien regulado porque representaba ciertos peligros de abuso por parte de quienes tienen mayores posibilidades de comerciar y capitales más grandes. Pero hoy los mismos que promovieron esa globalización hace 50 años, los mismos sectores sociales y políticos por lo menos, están luchando en contra de la globalización, utilizando la palabra globalista como insulto y tratando de restablecer proteccionismos nacionales, de cerrar las fronteras, de crear nuevas fronteras y de encerrarse en su pequeña burbuja. ¿Por qué es esto? Porque la globalización tuvo una consecuencia que ni los que la favorecían ni los que la criticábamos pudimos prever. El libre tránsito de mercancías y capitales implicaba también el libre tránsito de personas y de ideas. Y las ideas son lo más peligroso del mundo porque el libre pensamiento, como dijo Bertrand Russell, es a lo que más miedo le tiene la gente en todo el mundo. El libre tránsito de las ideas, el libre tránsito de las personas, la inmigración, la mezcla de distintas nacionalidades y culturas aterroriza a aquellos que creen en las razas puras, en las culturas puras, en las nacionalidades puras, en las religiones puras, en la pureza y el puritanismo puro de la pureza elemental. Y hoy aquellos viejos globalistas nos dicen globalistas a quienes creemos que el mundo debe globalizarse cada vez más, porque no se puede echar para atrás. Ningún país puede realmente legislar Internet o a las empresas de las redes sociales. Quienes lo han intentado acaban censurándolos. Es lo que hace China, es lo que hace Arabia Saudí, es lo que hace Corea del Norte y es lo que yo no quisiera que hiciera ningún país en el mundo. En el vídeo sobre libertad, a raíz de quienes están ahora proclamando la libertad de no ponerse mascarillas o la libertad de matar al vecino contagiándolo de COVID-19, decía yo precisamente que la libertad de tránsito no implica que te puedas pasar los semáforos en rojo o puedas ir en sentido contrario en una autopista porque tienes el derecho al libre tránsito que te garantizan las leyes. Toda libertad tiene limitaciones en cuanto a su función social y la libre expresión no es una excepción. Los mismos que defienden con grandes voces la libre expresión y en estos últimos días la libre expresión de Donald John Trump son los que tratan de coartar la libre expresión de otras personas aduciendo que lastiman sus sentimientos, que los ofenden o que están expresando odio. Y como el odio, los sentimientos y las ofensas son enormemente subjetivos, legislar sobre ellos implica simple y sencillamente ponerse en manos del autoritarismo. Los límites a la libre expresión deben ser objetivos, deben ser aquellos que son medibles. Lo que está diciendo es mentira o es verdad. Si es mentira, no debe tener derecho a expresarlo como si fuera verdad. Pero fuera de esos límites objetivos de cuando le haces daño a alguien, de cuando le haces daño a una institución, de cuando le haces daño a una persona, de cuando perjudicas a otros, de cuando mientes y falseas la realidad, toda limitación subjetiva a la libre expresión debe causarnos una enorme preocupación. Y visto así, la defensa de Donald Trump de su libre expresión se desvanece totalmente. Donald Trump ha promovido el terrorismo, ha causado daños, ha causado muertes y puede causar más, y nadie en su sano juicio le permitiría que lo siga haciendo. Lo demás es asunto de reflexiones mucho más serias de las que se están escuchando en las redes a últimas fechas, lamentablemente. ¿No cree usted?